Buen día. Este video está elaborado por el equipo 1, conformado por 4 miembros, los cuales son Paola Morales, Karen Aldana, Ariadna Luqueño y Valeria González, el cual tiene como propósito abordar la problemática de un derrame de un ducto de Pemex ocurrido en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. En el 2014 ocurrió un derrame de petróleo que tuvo lugar en un ducto administrado por Pemex, en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Esto dejó una huella indeleble en la ecología y la comunidad local. Este desafortunado incidente no solo contaminó el río San Juan, sino que también desencadenó una serie de consecuencias perjudiciales para los ecosistemas fluviales, los cultivos, la calidad del agua destinada al consumo humano, la vida silvestre y el ganado. Aunque los signos físicos de los daños causados por el derrame pueden haber desaparecido con el tiempo, persisten preocupantes indicios de que las instalaciones de la refinería continúan liberando aguas residuales cargadas de hidrocarburos y aceites al entorno. Esta descarga continúa erosionando la integridad de elementos naturales cruciales, como el suelo y los cuerpos de agua, tanto en su superficie como en lo profundo de la tierra. Este video tiene la intención de analizar en profundidad las características de los hidrocarburos vertidos y su interacción con el agua, así como las consecuencias devastadoras que esta contaminación han tenido en el entorno natural y en la salud de la población. Además, se busca brindar una posible solución a esta problemática proponiendo medidas concretas para mitigar el impacto, restaurar la integridad ambiental y garantizar la seguridad y el bienestar. Pero antes de ver todo eso que engloba la situación, primero tendríamos que revisar ciertos conceptos primordiales y analizar las sustancias correspondientes. El petróleo es una materia sumamente contaminante debido a que contiene compuestos orgánicos provenientes de la extracción de los fósiles y de la modificación de la materia orgánica. Su importancia en la vida cotidiana de las personas es extremadamente grande, ya que es el combustible que ayuda a la mayoría de los medios de transporte a moverse y además puede ser utilizado como disolvente. Se encuentra conformado principalmente por hidrocarburos como el metano con una fórmula química de CH4, el etano con una fórmula química de C2H6, el hexano C6H14 y el hectano C8H18, teniendo como principales elementos el hidrógeno y el carbono. Además, puede llegar a contener un hidrocarburo aromático conocido como el benceno, con su fórmula química de C6H6. El petróleo está constantemente en contacto con el agua, llegando a contaminar tan valioso recurso natural. El agua tiene una fórmula química de H2O y conocido como el disolvente universal, ya que puede disolver la mayoría de las sustancias que hay en la Tierra. Como su fórmula química lo muestra, este compuesto está conformado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y en esta parte del video vamos a estar enfocándonos en los enlaces, la geometría molecular y la polaridad de nuestros dos compuestos que son el agua H2O y el petróleo, que es un hidrocarburo. Empecemos. La molécula del agua, H2O. Todos la conocemos y ha estado a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, la molécula del agua va a ser formada, aquí la podemos ver, por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Estos tienen un enlace covalente polar, lo que significa que el oxígeno va a ser más electronegativo que el hidrógeno. Pongamos una pausa para conocer la electronegatividad. La electronegatividad es una de las propiedades que encontramos en nuestra tabla periódica. Mientras más esté el elemento a mi izquierda para arriba, va a ser más electronegativo. Y mientras el elemento esté más a mi derecha, en dirección hacia abajo, va a ser menos electronegativo. Entonces, tenemos H2O, H y O. La O, sea, el oxígeno, al estar más cerca al flúor, que el flúor es nuestro elemento más electronegativo, va a tener más electronegatividad que el hidrógeno, que sí, está en dirección hacia arriba, pero está aún más a mi derecha, lo que significa que no tiene tanta electronegatividad como la tiene el oxígeno.
Por ende, los electrones se van a compartir de manera desigual por la electronegatividad que tiene el oxígeno, que es aún mayor que la que tiene el hidrógeno. Entonces, nuestro oxígeno va a tener una carga parcial negativa, porque va a atraer aún más a los electrones, mientras que el hidrógeno va a tener una carga parcial positiva, porque va a tener a perder electrones, porque es menos electronegativo. Entonces, la geometría molecular, hablando un poco más de la geometría molecular de nuestra agua. Esta va a tener una geometría molecular angular en forma de V, podríamos decirlo, si la vemos de esta manera, formando un ángulo de 104.5 grados. Ahora bien, vamos a hablar de los compuestos del petróleo. En su mayoría son hidrocarburos, es decir, que están formados por átomos de carbono e hidrógeno únicamente. Estos compuestos en su mayoría contienen enlaces covalentes no polares. Los hidrocarburos en el petróleo, como los alcanos, alquenos y alquinos. Estos están formados por enlaces covalentes no polares entre átomos de carbono e hidrógeno, como se los mencionaba. Estos enlaces son covalentes simples en los alcanos, dobles en los alquenos y triples en los alquinos. Ahora, hablemos de su geometría molecular. La geometría de las moléculas de los hidrocarburos va a depender del tipo del compuesto y de su estructura. Los alcanos tienen una geometría tetraédrica alrededor de cada átomo de carbono. Los alquenos tienen una geometría plana debido a los enlaces dobles. Y los alquinos tienen una geometría lineal por sus enlaces triples. Su polaridad. Los hidrocarburos alifáticos, como lo es el alcanos, alquenos, alquinos, son moléculas no polares, en su mayoría, por la simetría de sus enlaces covalentes. Sin embargo, los hidrocarburos aromáticos, como lo es el benceno, pueden tener cierta polaridad debido a la distribución asimétrica de los electrones. En resumen, podemos decir que el agua es una molécula polar con enlaces covalentes polares, mientras que los compuestos del petróleo, principalmente los hidrocarburos, son en su mayoría no polares, con enlaces covalentes no polares. Esta diferencia en la polaridad y en la naturaleza tienen un gran impacto en sus propiedades y comportamientos químicos. Para poder entender mejor esta investigación, es importante describir las propiedades dependiendo del compuesto. Por ello es que voy a describirles las propiedades de los compuestos encontrados en el petróleo. Como el primer compuesto es el metano, cuyas características son que la fórmula se escribe como CH4, es decir, un carbono y 4 hidrógenos. Es no polar. Su masa molar es de 16.04 gramos sobre mol. Su densidad es de 0.657 kilogramos sobre metros cúbicos. Su estado de agregación es 25 grados Celsius. Es un gaseoso. Su punto de ebullición es menos 161.6 grados Celsius y su solubilidad de agua es de 3.3 mililitros sobre 100 mililitros, por lo que es insoluble en agua. Como otro punto a tratar es sus propiedades, que en su interacción intermolecular obtenemos que es un enlace covalente por su compartición de electrones, ya que es un enlace sencillo. Repitiendo, es insoluble en agua. Como segundo compuesto tenemos al etano, cuyas características son que su fórmula se escribe como CH2H4, es decir, 2 carbonos y 4 hidrógenos. Es no polar. Su masa molar es de 28.05 gramos sobre mol. Su densidad es de 1.18 kilogramos sobre metro cúbico. Su estado de agregación es de 25 grados Celsius. Es un gaseoso. Su punto de ebullición es menos 103.7 grados Celsius y su solubilidad de agua es de 131 miligramos. Es escasamente soluble. Como otro punto a tratar en sus propiedades es que su interacción intermolecular obtenemos que es un enlace covalente por la compartición de electrones y es un enlace doble. En el tercer compuesto está el hexano, cuyas características son que la fórmula se escribe como C6H14, es decir, 6 carbono y 4 hidrógenos. Es no polar.
Su masa molar es de 86.17 gramos sobre mol y su densidad es de 661 kilogramos sobre metro cúbico. Su estado de agregación es 25 grados Celsius, es un líquido. Su punto de ebullición es 68.7 grados Celsius y su solubilidad es de 0.13, por lo que es insoluble en agua. Como otro punto a tratar de sus propiedades es que sus interacciones intramoleculares obtenemos que es un enlace covalente por su compartición de electrones y es un enlace sencillo. Como cuarto compuesto está el benceno, que es C6H6, cuyas características son que la fórmula es 6 carbonos y 6 hidrógenos. Es no polar, su masa molar es de 78.11 gramos sobre mol. Su densidad es de 866 kilogramos sobre metro cúbico. Su estado de agregación es 25 grados Celsius. Es un líquido. Su punto de ebullición es 80.1 grados Celsius y su solubilidad de agua es de 18 gramos sobre 100 mililitros a 25 grados Celsius, lo que lo hace insoluble en agua. Como otro punto a tratar de sus propiedades es que su interacción intramolecular obtenemos que es un enlace covalente por su compartición de electrones. Como quinto compuesto tenemos al octano, que es C8H18, cuyas características son que la fórmula tiene 8 carbones y 18 hidrógenos. Es no polar. Su masa molar es de 114.23 grados sobre mol y su densidad es de 703 kilogramos sobre metro cúbico. Su estado de agregación es de 25 grados Celsius. Es un líquido. Su punto de ebullición es de 125.6 grados Celsius y su solubilidad en agua es que es insoluble. Como otro punto a tratar de sus propiedades es que su interacción intramolecular obtenemos que es un enlace covalente por su compartición de electrones y es un enlace sencillo. Y como último compuesto del que nos hacemos referencia para las demás cosas antes mencionadas es el agua, que es H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno. Es polar, su masa molar es de 18.02 gramos sobre mol, su densidad es 997 kilogramos sobre metro cúbico, su estado de agregación es 25 grados Celsius, es un líquido, y su punto de ebullición es 100 grados Celsius. Forma enlaces de hidrógeno, es soluble en agua. Como otro punto a tratar de su interacción intermolecular es que es un enlace covalente, igual por compartición de electrones, y tiene enlaces de hidrógeno. Debo aclarar que todos los compuestos antes mencionados, a excepción del agua, se categorizan en las fuerzas de London, ya que estas involucran la atracción entre dipolos temporales incluidos en moléculas no polares. Esta polarización puede ser inducida tanto por una molécula polar o por repulsión de nubes electrónicas con cargas negativas en moléculas no polares. Al ser compuestos con enlaces covalentes no polares, significa que se forman entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa. Entre los compuestos ya antes mencionados, las principales interacciones intramoleculares son las fuerzas de London, si no es que todos los compuestos del petróleo presentan esta interacción. Por otro lado, el agua presenta interacciones de puentes de hidrógeno y de fuerzas dipolo-dipolo, lo que se debe a sus enlaces del oxígeno a los hidrógenos. Ahora, hablando de las interacciones intermoleculares, el agua es una molécula polar y los hidrocarburos en su mayoría son moléculas no polares. Debido a esta diferencia en la polaridad de los hidrocarburos, tienden a ser insolubles o muy poco solubles en agua, provocando que se separen los dos fluidos o sólidos entre fases y sean visibles a simple vista. Podemos saber sus propiedades, podemos entender de mejor forma los grados de toxicidad de las sustancias y el impacto ambiental que pueden causar en estos. Así que gracias al análisis de esta investigación podemos crear un criterio sobre el impacto que tienen los hidrocarburos en el ambiente. Por ello, como punto inicial obtenemos que los hidrocarburos sí causan un daño ecológico, debido a que no son biodegradables, liberando sustancias tóxicas, siendo un claro ejemplo de esto cuando su combustión incompleta produce agua y monóxido de carbono. Y se preguntarán,
¿Qué afección genera esto? Pues el monóxido de carbono es altamente inflamable, lo que desencadena en incendios que acaban con la diversidad a nuestro alrededor. Centrarnos en su forma líquida, es decir, el petróleo, el cual al encontrarse a miles de metros de profundidad es necesario un procedimiento geológico, causando daños por su descontrolado uso, tales como la contaminación del agua, la desertificación, la degradación de los suelos, la contaminación de la atmósfera, que nos lleva todo esto a usos no sostenibles de estos escasos recursos. Sin duda los efectos de uso cada vez van aumentando, poniendo como evidencia que es necesario optimizar los cambios de energía renovables. Es de reconocer que son una fuente importante de generación de energía, pero es momento de cuestionarnos si realmente es la manera más efectiva, si la sociedad es consciente de su impacto y sobre todo si las normas minimizan los daños colaterales. La razón por la que menciono esto es para dar un razonamiento completo. Al visualizar cómo afecta cada espacio la explotación de los hidrocarburos y reconocer que con ayuda de las tecnologías podríamos obtener una gestión más responsable de los mismos. Para mitigar el impacto ambiental del derrame de petróleo en el río San Juan, se emplean técnicas cruciales de limpieza de hidrocarburos. Estas incluyen barreras de contención, dispersantes químicos y bioremediación. Las barreras de contención, estructuras físicas diseñadas para limitar la expansión del derrame, desempeñan un papel fundamental en la contención inicial. Los dispersantes químicos, aunque efectivos, plantean preocupaciones ambientales debido a su impacto potencial en la vida marina y los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, la bioremediación aprovecha la capacidad de microorganismos como bacterias y hongos para degradar los hidrocarburos. Dadas las preocupantes consecuencias del derrame del río San Juan, se propone la implementación de dos técnicas específicas: barreras de contención y bioremediación. Las barreras de contención son esenciales para prevenir una mayor propagación de contaminantes y proteger los ecosistemas vulnerables. Simultáneamente, la bioremediación puede acelerar la descomposición de hidrocarburos en las áreas afectadas, restaurando la salud de los suelos y los cuerpos de agua. Además de estas medidas, se destaca la importancia de una supervisión continua de las operaciones de la refinería para prevenir futuros derrames y garantizar el cumplimiento de rigurosas normativas ambientales. Tras nuestro análisis, identificamos un problema crítico desde una perspectiva ambiental y social: la separación de hidrocarburos del agua. Los derrames de petróleo y otros hidrocarburos en cuerpos de agua tienen graves repercusiones ambientales, incluyendo la contaminación del agua y la degradación de ecosistemas acuáticos. Esto impacta directamente a comunidades que dependen del agua para consumo, riego y actividades económicas como la pesca. Con frecuencia, durante estos incidentes, los derechos al agua y a un ambiente saludable no se respetan adecuadamente, lo que puede ser devastador para estas comunidades. Es esencial que como sociedad tomemos medidas preventivas y busquemos fuentes de energía y materiales más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Reducir nuestra dependencia de los hidrocarburos y explorar alternativas más limpias no solo puede mitigar los riesgos asociados con la producción y transporte, sino que también contribuye a proteger nuestro entorno y garantizar un futuro más sostenible para las generaciones venideras.